fríos, tanto a nivel nacional como internacional, estimados amigos. Dígame usted, profesor Bustamante, ¿eso lo dicen los números o no lo dicen los números? Sí, gracias. Definitivamente que quiero hacer una acotación. Cuando uno habla de análisis económico o habla de economía, uno tiene que aclarar si está hablando de lo que llamamos economía positiva o economía normativa. La economía positiva es lo que hay, lo que está sucediendo, lo que está pasando, con lo que se está trabajando. Y la economía normativa es la percepción de lo que debería ser, lo que yo aspiraría que fuera. Entonces, cuando estamos analizando el problema, todas las calificadoras trabajan con lo que es la economía positiva, lo que hay. Todas las críticas que yo escucho de número plural de gente con información o sin información es lo que debería ser. Y entonces empieza la gran diferencia donde hay un diálogo donde no se está escuchando las cosas. Lo que dice Stanley Morgan es lo que varios economistas estamos diciendo desde hace rato sin necesidad de hacer análisis tan profundo como lo que hacen ellos, porque lo estamos viviendo. Panamá se encuentra en un nivel de debilidad económica que requiere medidas urgentes. Esas medidas urgentes pasan por la reforma del sistema de pensiones, una decisión, la que sea, sobre la mina y un reenfoque de la gestión de las finanzas públicas. Todo eso es condición necesaria para que nosotros podamos hablar de dinamizar la economía y de poder generar los empleos que necesitamos. Pero ojo, vamos a necesitar los empleos que se dan dentro de la coyuntura del país que tenemos, no del país que quisiéramos. Es lo que te puedo comentar. Ok, el 6 de noviembre se presentó ante la Asamblea Nacional este proyecto. La discusión real comenzó este año del proyecto porque cumpliendo con un proceso de consultas, los diputados de la comisión se fueron tanto en la misma comisión como a algunos lugares del país a escuchar a la gente. ¿Cómo ve usted todo este proceso? Que yo, a mi parecer, lo considero democrático. Creo que están de una u otra forma tratando de evitar lo que pasó en la discusión del proyecto del contrato minero, que no, prácticamente no se escuchó nada y se aprobó y punto. Y mire lo que pasó. No sé, señor profesor Bustamante. Sí, bien. Mira, aquí hay muchas falacias escondidas. ¿Por qué se hace la consulta? Porque decían los grupos interesados de que de 12 organizaciones presentes en el diálogo, la mayoría se opuso a las reformas que se están presentando. Pero si tú te pones a analizar quiénes eran las organizaciones que estaban presentes, CONATO tenía representantes. CONATO es un grupo colegiado, pero además tenía ONUCI, además tenía los profesores, además tenía, y los profesores tenían tres grupos. Y entonces, cuando tú sumas eso, realmente el grupo de trabajadores tenía 5 personas que eran el mismo grupo, hablando por distintas organizaciones que son las mismas. Frenadeso y ese grupo. Si vas por los médicos, tenías los laboratoristas, tenías los médicos de Comunidad y de AMOAX, ya van 3, y tenías las enfermeras, tienes 4, ya van 9, pero realmente era un solo grupo, el grupo de salud. Y si va al polo empresario, los empresarios tenían uno, que era la Cámara de Comercio. Entonces, cuando tú hablas de que todos los grupos realmente son los mismos grupos, ese escenario se replica en la Asamblea. La Asamblea invita a que hablen representantes de cada organización. CONATO lleva el suyo, ONUCI lleva el suyo, profesores lleva el suyo, pero son los mismos grupos que están bajo el mismo grupo. Entonces, ¿cómo se presenta? Un representante por el organismo y ciudadanos independientes que son los mismos.
Entonces lo que tú tuviste fue un constante, supuestamente, participación ciudadana, que eran las mismas personas que hablaban o en nombre de los grupos o a nombre de ciudadanos. De tal manera de que la famosa consulta que quiso hacer la caja, la Comisión de Salud y de Trabajo, realmente fue desbordada por el manejo muy inteligente que hicieron los grupos, que usaron las herramientas del sistema para poder hacer una presencia mayoritaria. Lo mismo que hizo Vamos en las elecciones, se aprovechó inteligentemente las reglas del juego para lograr una mejor presentación del grupo. Entonces, la famosa 12 ciudadanas que se oyeron en la asamblea replica la estrategia que se usó en la mesa de trabajo que precedieron a la presentación de la ley. Eso es lo que te puedo decir sobre ese mecanismo de consulta. Ok. Se mantiene en pie aspectos como el incremento en la edad de jubilación y el incremento en la cuota obrero patronal como condiciones sine qua non para aprobar esta ley, porque hay quienes sustentan que estos dos elementos no pueden tocarse en el proyecto de ley porque destruiría realmente el concepto de la propuesta inicial. Volvemos a repetirlo y gracias por la oportunidad, Álvaro. Uno, el proyecto tiene 3 niveles de problema que atiende. El primer problema es cómo financio yo el déficit corriente actual de las pensiones. El segundo es cómo yo le doy estabilidad al sistema para que no volvamos a tener la misma situación que estamos teniendo hoy. Y el tercero, tan importante, es cómo gestiono mejor los recursos de la caja del Seguro Social. El primer tramo es el Estado asume en gran proporción el financiamiento del déficit. Son los famosos 966 millones que ya salen del Estado. El segundo es cómo le doy estabilidad al sistema. Para darle estabilidad al sistema solamente se está tocando 1,5 de las medidas paramétricas, que son la edad de jubilación y que es además la cuota patronal. Y el tercero es cómo mejoro la gobernanza de la institución. Si tú quitas otra cosa, y la edad de jubilación, y debo repetirlo una y otra vez, en esta etapa de transición de los 7 años que se ponen para que empiece a vigir plenamente, es más un nivel de referencia para medir el bono que el Estado va a usar para reconocer la deuda que existe con los actuales cotizantes y con los futuros que están en el sistema. Es decir, para que el Estado diga, yo te voy a reconocer lo que has puesto y que se ha gastado, yo te voy a reconocer un bono calculado hasta los 65 años. Y todavía dice en ese espacio, sin embargo, a los que se jubilan en los próximos 5 y 7 años, hombre o mujer, se van con el 60%, no los toco. A los que se jubilan después de esta etapa, tienen dos opciones. Se les evalúa con el nuevo modelo que implica un bono o con el de 60% que dice la ley. El que le convenga mejor es el que se le va a aplicar. A los del mixto se les va a reconocer lo que han puesto, que está como beneficio definido, se les va a sumar a su fondo para que mejoren las pensiones. Ese le da sostenibilidad al sistema. Pero la discusión se ha centrado en que se está castigando a la población, cuando realmente lo que estamos haciendo es, con esta medida, sobre todo de la edad, uno es un precio de referencia para de cuánto es el subsidio, que es el reconocimiento de bono a lo ya pagado que se ha perdido. Y dos, entra a vigir al full, al 100% para las personas que todavía no han entrado al mercado de trabajo. Por razones que desconozco, esta relación se niegan a entenderla, a reconocerla, los críticos que ponen como que se está castigando al pueblo panameño, cuando realmente lo que estamos haciendo es sincerar el sistema con las variables biométricas, que es lo que está pasando. Cada vez nace menos gente, cada vez somos más viejos, y donde está naciendo la gente es en los sectores más vulnerables que no entran al mercado de trabajo, lo cual pone presión sobre la sostenibilidad del sistema. Esta es economía positiva. Esto es lo que hay. Con esto es lo que hay que trabajar.
Ayer el presidente lanzó una frase que nos dejó a todos pensando. No voy a pagar rescate por el secuestro en que se encuentra la ley. Y yo le decía hoy al presidente que creo que él debe decir los nombres de los diputados que están pidiendo rescate, o que están pidiendo coima, o que están extorsionando tratando de extorsionar al presidente para que se apruebe esta ley, porque si no, con esta frase, él está metiendo a los 71 diputados en el mismo paquete. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué entendió usted, señor Bustamante? Empecemos, voy a aclarar que la última vez que yo hablé con el presidente fue allá por febrero del año pasado, hace casi un año, cuando él me invitó a conversar sobre el tema del Seguro Social. Después de eso yo me retiré del grupo de trabajo que él había formado, un chat, porque empezaron a discutir temas políticos y como yo no soy parte de ese colectivo, me pareció decente no salirme para que no vaya a ser que mañana haya una filtración y como yo no era del grupo, cosa que yo le reconocí, le agradezco que la confianza, yo me retiro porque no quería ser parte de una discusión ya propia de la estrategia de ellos. Todavía no se sabía si iba a ser candidato. La última vez que yo hablé con el presidente, y lo he visto igual que todos ustedes en la televisión o de lejos, o sea, yo no he hablado con el presidente ni soy parte de eso. Perdón, lo vi después, una vez después, cuando estábamos discutiendo el proyecto de ley. ¿Qué entiendo yo? Mira, en todos los parlamentos, en todos, no escapa Panamá, los votos se negocian, los votos se buscan. El Ejecutivo negocia con el Parlamento y llegan a acuerdos que van desde darme una calle a construirme una fábrica. Eso pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en México, pasa en todos los países. Los diputados, sobre todo cuando el gobierno tiene minoría, tienen un poder de negociación que lo usan para lograr sus metas. Hay muchas formas de hacerlo. Una es pedirlo abiertamente y otra es oponerse a una situación para forzar a que el Ejecutivo se acerque y diga, ¿qué quieres? Interpretando la mecánica de cómo funcionan los parlamentos, en mi experiencia, yo asumo, entiendo que a eso se refería el presidente. No creo que él esté acusando a nadie en particular, sino una estrategia que ha visto que se ha estado organizando de presentar una serie de cambios que realmente no mejoran la ley, esperando de que haya una reacción del Estado, y creo que lo que está diciendo es, no voy a reaccionar ante eso que ustedes me están haciendo de hacerme cambios, que son realmente, en el mejor de los casos, inocuos y en muchos casos perjudiciales. Es lo que yo interpreto de las palabras del presidente. Ayer el diputado Bexeray Richard dijo, pedir sacrificios a los jubilados y tener 34,000 funcionarios en la Caja de Seguro Social, con más de 70 millones en planilla mensual, es incongruente. Usted estuvo allí en la Caja por corto tiempo. ¿Usted cree que la Caja necesita operar con 34,000 funcionarios? Vamos a dividirlo en dos partes. Casi a partes iguales, la mitad es personal de salud y la otra mitad es administrativo. Los administrativos no los pagan los trabajadores, lo paga el Estado. El 100% de los gastos de funcionamiento de la administración lo paga el Estado. La cuota obrero patronal 100% se va a reserva, a pagar los gastos de salud y a pagar pensiones. Así que decir que estamos castigando a los asegurados es una simplificación que yo atribuyo a una falta de información. Eso como economía positiva. La situación, la última vez que yo estuve ahí, que yo me fui el 2 de febrero del 2022, 2-22, nunca se me olvida. La última vez que yo vi la planilla eran 1.300 millones al año, mucho más que 70 millones, como dice el diputado. 1.000 millones eran gastos de salud y 300 millones eran gastos de administración. Y la población laboral es casi igual, casi la misma, casi el mismo número. ¿Qué te digo con esto?
de que en términos relativos la administración está mal pagada y que esa administración mal pagada no te permite contratar personal de calidad. Si tú tienes sistemas obsoletos y antiguos y atrasados, todo lo haces manual. Por eso yo decía en el tramo anterior de que hay tres niveles en la reforma: el déficit, la sostenibilidad y la gestión de los recursos. Para poder hacer la gestión de los recursos hay que hacer un salto cualitativo que implica la reforma de sistemas, procesos e informática. En algún momento eso va a generar un excedente de mano de obra que hay que sacar. El proyecto de ley habla de que se ofrezcan procesos de separación voluntaria con hasta 12 meses de, 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 de indemnización. Los diputados entiendo que están llevando eso hasta 25 meses, lo cual hace mucho más costosa la transición, mucho más difícil y por ende mucho más lento el proceso de modernización de la institución. Es el tipo de cambio que te digo que o no mejoran o empeoran la situación en cuanto a la gestión de gobernanza de la institución. ¿Sobra gente? Sí. ¿Se puede salir de ella fácilmente? No. ¿Hay que hacerlo mediante una vía legal? Sí. ¿Hay que reconocer los derechos de las personas? Sí. ¿La ley presenta una propuesta para atender ese caso? Sí. Es lo que te puedo decir. O sea, una vez me dijo a mí un director del seguro que él fácilmente podía administrar la institución con la mitad del personal. No sé si, me imagino se refería al administrativo, con la mitad del personal administrativo, pienso yo, que hay actualmente, porque es más fácil nombrar en el seguro que votar en el seguro. Mira, vamos por partes. Una gran cantidad de médicos cobran 8 horas y trabajan 4. Las enfermeras cobran 8 y trabajan 6. Arriba de 6 horas y arriba de 4 horas, todo es sobre tiempo. Todo es sobre tiempo. Los otros segmentos de salud, laboratoristas, radiólogos, registros de médicos, todos están pidiendo el mismo homologación de beneficios con los médicos que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Sí, hay una pesada carga. Si nosotros tuviéramos 8 horas de trabajo, 8 para todo el mundo, de repente tú puedes tener resuelta buena parte del problema, posiblemente, ¿no? Tiene una gran cantidad de médicos personal de salud en posiciones administrativas. ¿Ves? También es una realidad. Y tienen también reglamentos de trabajo aprobados basados en la ley orgánica que protegen a los trabajadores de una manera interesante, lo cual hace muy difícil su separación, haciendo que la junta directiva dedique hasta la mitad de su tiempo y a veces más a atender casos laborales. Tienes un ambiente tóxico, mal pagado, excesivo de personas, que requiere una reingeniería en la ley para poder dotar a la administración de los recursos para poder hacer los cambios en el tiempo y con respeto a los derechos humanos. Esa es la realidad. Pero eso de decir que yo puedo llegar y votar y acabar, es muy fácil decirlo. Tú no puedes jugar con las necesidades de las personas. Tiene que ser razonado, racional y efectivo. Y por eso se requieren las reformas que hay en la ley, por eso se requiere una gobernanza que apunte a tener los mecanismos para hacerlo. Es lo que te puedo comentar. Profesor, buenos días, tengo varias preguntas, pero quiero empezar justamente por ese comentario que hace, que hay médicos que trabajan 4 horas de 8 y hay enfermeras que trabajan 6 de 8. Si eso es una situación que se conoce, ¿por qué se permite? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo modificamos el sistema justamente para que eso no siga ocurriendo, si se da? Son acuerdos de huelga, acuerdos, conquistas, ¿cómo es que dicen? Derechos adquiridos en huelgas que se hicieron. En mi opinión son inconstitucionales. Yo le dije una vez al doctor Lau, vamos a demandar eso y no me apoyó, no me quiso apoyar. Pero son conquistas laborales y si tú tocas eso, pues se prende el avispero y la primera víctima son los pacientes. Entonces tú tienes que trabajar con esa realidad. De nuevo, Isbeca, economía positiva. Tengo que lidiar con esa realidad. ¿La puedo cambiar? Posiblemente. Ahora, muy difícil lo puedo hacer.
Ok, otra de las consultas que quiero hacerle, doctor, y veo el escenario, escucho al presidente, veo el escenario en la Asamblea Nacional. ¿Cuánto tiempo tenemos para aprobar la ley que está en la Asamblea Nacional? Uno, eso. ¿Qué ocurre si no se aprueba en los próximos meses? Y usted sabe, se alarga esta situación o llega a las manos del presidente y no se sanciona. Obviamente se van a ver vulnerada la sostenibilidad de las pensiones y cómo eso afectaría también la sostenibilidad fiscal de nuestro país. Hábleme un poco sobre eso. Un poco es bastante. Mira, déjame decirte. Uno, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo tenemos para aprobar la ley? Estamos en contra del tiempo. El diseño que nosotros le presentamos con el doctor Lago al presidente en febrero del 2020 ponía primero las reformas administrativas y de último las paramétricas para crear en la ciudadanía el ambiente de aceptación de que había un cambio, de que las cosas se estaban haciendo bien y que asumiéramos el costo adicional de financiar el programa. Ese fue el esquema que nosotros le presentamos al presidente. El tiempo nos mató. Ahora tenemos que hacer simultáneamente todo. Tenemos que mejorar la administración, mejorar los servicios y resolver el problema del déficit y la sostenibilidad del sistema. Todo a la misma vez. Entonces, eso le da un sentido de urgencia a la caja que lastimosamente o inevitablemente contamina la situación fiscal del Estado. ¿Por qué? Porque al no poder hacer los cambios en el tiempo ni poder lograr una transición pacífica como queríamos nosotros hace 6 años atrás, de 5 años atrás, todo se tiene que hacer de golpe y eso es traumático. Ese es un no tenemos tiempo. ¿Qué pasa si no se aprueba la ley? Yo veo 3 escenarios que son muy similares a los que tiene Morgan Stanley Morgan. El primero es que si se aprueba la ley en los términos que nosotros la planteamos, es un mensaje poderoso al mundo financiero y a la sociedad que Panamá está tomando los correctivos en la línea correcta a efecto de a efecto de resolver el problema de déficit que tenemos y de sostenibilidad del sistema. Eso puede hacer que las tendencias negativas en las calificaciones mejoren a estables. ¿Ve? Lo cual ahora en este momento tenemos tendencias negativas en el medio y largo plazo, pero no va a cambiar la calificación. No la va a cambiar, simplemente no la va a empeorar, pero abre el espacio para que el costo del dinero se estabilice. ¿Por qué esto es importante? Porque está pasando lo que pasa siempre en el mercado financiero. Cuando va a haber un cambio en los precios que se espera, que es a la baja, el mercado descuenta por anticipado esa pérdida y comienza a bajar el precio del producto que se está vendiendo. Viceversa, si tú prevés que va a subir el precio de un bien, antes de que suba, la gente empieza a comprarlo justamente para aprovechar la ventaja que va a suceder. En este momento, los papeles de deuda panameños se han depreciado. Calcúlate que el bono del Estado, el bono del Tesoro, que es el punto de referencia, está a 5 puntos algo. En el análisis de Morgan Stanley creo que hay un spread o un margen de 3.82, casi 4, entre el bono de referencia y el precio que Panamá está pagando en este momento. Es decir, ha habido un aumento importante del costo del dinero para Panamá. Ya está pasando. En el mejor de los casos se va a estabilizar o inclusive puede bajar el spread, dice Morgan, unos 60, 100 puntos, que es 0.6 o 1%, puede bajar ese costo y se estabiliza un poco el impacto en la finanza del Estado. Va a mantener y mejorar la situación de los flujos de capital a Panamá. ¿Qué sucede? Panamá, usualmente, economía positiva. El análisis macroeconómico toma en cuenta 3 niveles de déficit. El déficit del gobierno central, el déficit del Banco Central y el que le llama déficit cuasi fiscal, porque no es del gobierno, pero lo sube la sociedad, y el déficit comercial, que es la balanza de pagos. La situación más caótica es cuando tú tienes déficit en los 3 niveles. Panamá tiene déficit en los 3 niveles.
¿Cómo se compensa el déficit de balanza de pago? Con los flujos de capital que entran como depósito o como inversión extranjera. Si nosotros mantenemos una imagen de que estamos haciendo las cosas correctas, Claro. ese flujo de capital que estabiliza el déficit comercial puede mejorar, mantenerse o inclusive mejorar, y siguen fluyendo los depósitos y sigue fluyendo la inversión extranjera para más, lo cual garantiza oferta de crédito, lo cual garantiza precios estables en el dinero, lo cual garantiza generación de empleo. El déficit cuasi fiscal del Banco Central, nosotros no tenemos Banco Central, es en la Caja del Seguro Social. El déficit de la Caja del Seguro Social hay que observarlo. ¿Qué está diciendo el Estado? Vamos a financiar. Si nosotros no tenemos ley, no podemos resolver esto. Si tenemos ley, podemos resolver esto y ya mejoramos. Y el tercer déficit, el más principal, es el déficit del gobierno central. El déficit del gobierno central se va a mejorar por dos vías: mejorando los ingresos, racionalizando el gasto y como consecuencia una eficiencia en la gestión del Estado. Y aquí viene la pregunta que yo le hago a los diputados. Los diputados le exigen al Estado que el Estado baje los gastos. ¿Por qué no bajan ellos los gastos del sector y dan el ejemplo de los gastos de la Asamblea? Ellos presionaron a la presentación de un presupuesto superavitario, excesivo, por encima de la capacidad del país. Ellos llevaron al Ejecutivo a una presentación de un presupuesto que tenía que ser superior inclusive a lo que se estaba presentando en la presentación inicial, fomentando un gasto irresponsable. Yo le digo a los diputados, ¿por qué no le dicen a usted al Estado, baja el gasto? Pero ¿cómo se mide un gasto? Midiéndolo. El actual diseño presupuestario no mide el impacto del gasto. Hay que ir a lo que llamamos los economistas el presupuesto por resultados. Hay que cambiar la forma de hacer el presupuesto para poder medir dónde vas a hacer el ajuste de manera tal que el impacto final sea lo menor. Entonces, esas son las medidas donde la Asamblea puede ayudar al Estado, dando el ejemplo y exigiéndole al Estado que sus presupuestos sean por resultados. Eso es lo que te puedo decir en torno a tus preguntas. ¿Qué pasa si no se hace nada? Si no se hace nada, tú puedes garantizar que se va a oficializar ya la pérdida de grado, que va a tener un impacto decisivo en los flujos de capital en el mercado de balance de pago, y va a bajar el flujo de ingresos al país y va a agravar la situación del empleo. Pero, ojo, esta situación, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar que el crédito va a ser escaso y va a ser más caro. Y las personas comunes son las primeras que van a resentir eso, porque van a ajustarse las tasas de interés pasivas, que son las que pagan, y van a tener que pagar más en ese sentido. Yo hice un cálculo, estamos hablando de 63 millones, 63 mil millones es la cartera a noviembre del 2024. Eso puede significar unos 1.200 millones de intereses en 2 puntos que suba la tasa al mercado, de tal manera de que eso va a impactar directamente el bolsillo de los consumidores y también al gobierno. Al gobierno lo que le va a pasar entonces es que el costo del dinero se le va a disparar, porque voy a decir algo que lamentablemente es así, economía positiva. La deuda nunca baja, se mantiene o sube. Cuando se va a pagar deuda, se paga deuda con más deuda. Esa deuda que tú tienes que pagar con más deuda te va a costar más que la que tienes. Si tú emitiste un bono que pagaba 5%, por decir $100, ese bono hoy día vale 80, 90 y no 100, porque el mercado le bajó el precio. Para poder conseguir el Estado colocar 100, no va a tener que pagar 5, va a tener que pagar 9 o 10. Entonces, estamos entrando en la espiral de los países que su endeudamiento sube, se encarece y tiene un impacto directo en el flujo de dinero en el país y un impacto directo en la generación de empleo y agrava la situación fiscal del Estado. Esos serían los escenarios que yo te diría si no se hace nada oportunamente. Y si se hace mal, se hace una ley que perpetúa la situación actual, probablemente lo que vamos a tener es que el deterioro va a ser igual que en el escenario de que no se haga nada. Es lo que yo te puedo decir, serían mis apreciaciones. Gracias. Ya para cerrar, ¿qué activa sus alarmas de lo que está
proponiendo la Asamblea Nacional de Diputados, señor Bustamante? Mira, yo pensaba y yo veía que los puntos medulares de discusión se habían centrado en la edad de jubilación y en la cuota de ahorro patronal. Como eso apunta a la sostenibilidad del modelo, el gobierno piensa, bueno, podemos vivir con una aplicación diluida en el tiempo. Pero lo que estamos viendo ahora es que la discusión va mucho más allá. Están entrando a discusión de temas que realmente limitan la capacidad de gestión de la administración. Y te doy ejemplo. Yo escucho que un diputado dice que las dietas deben ser menores de $100 para la junta directiva. Yo creo que eso es uno entender qué es una junta directiva y cuál es el perfil de una junta directiva. Una persona que tenga el perfil que se requiere para una institución tan compleja, la mayor del país, con un impacto social, pagarle $100, tú no vas a conseguir las mejores mentes disponibles a sacrificar su tiempo para ir allá. Salvo algunos Quijotes, uno que otro. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Yo creo que nosotros tenemos que pagar buenas dietas para que haya gente interesada, capacitada, que esté dispuesta a sacrificar tiempo, a sentarse en esa mesa. Este es para darte un ejemplo. Los poderes del director. Mira, la ley dice $250,000 se le da de margen al director para poder hacer compras directas. Eso, para mantener el valor de esos 250,000, hoy tendría que ser $404,000, $413,000 para mantenerlo. Están hablando hasta de bajarlo. En vez de aumentarlo a más de 400,000, medio millón lo quieren bajar a menos de 250,000. Por Dios, eso no tiene sentido. Y la otra que yo siento entre las medidas ya de gestión que están planteando es que de nuevo la Junta Directiva asuma funciones del Tribunal de Última Instancia Laboral, cosa que le quita tiempo y efectividad a la Junta Directiva. Quieren que la caja se vuelva en el seguro de desempleo. Por amor de Dios, si no podemos pagar las pensiones, ¿cómo voy a pagar el desempleo en un país donde está creciendo? ¿Ve? Otra cosa que tienen ellos es aumentar el número de miembros de la Junta Directiva. Yo creo que hay demasiado y de nuevo volvemos. El grupo de los trabajadores son como 5. Los empleadores son 3, creo que son 2. Entonces lo que tú tienes ahí es un desbalance donde lo que tú tienes es una junta directiva gremialista con una visión de los intereses de su gremio y no de la gestión del sistema de salud pública y de pensiones sin las competencias necesarias para hacer un trabajo de calidad. Yo creo que al meterme yo en esos cambios, eso por mencionar algunos de los que se han estado mencionando. El otro tema que tiene es la creación de una serie de impuestos. Mira, cuando tú creas un impuesto, el impuesto tiene que tener por lo menos estas características mínimas, que sea equitativo, la equidad, es decir, que no castigue a los más vulnerables. Y el otro es el principio de la neutralidad, es decir, que distorsione lo menos posible los mercados de factores productivos, es decir, que no desestimule o desoriente u oriente en sentido errado los mercados de laborales, de inversión, de capital. Lo que están proponiendo, ponen un impuesto aquí, ponen esto allá, va en contra de la lógica económica positiva más simple, va en contra de los intereses del país de generación de empleo y de estabilidad económica, va en contra de la misma institución. Entonces realmente yo creo que se están presentando una serie de propuestas totalmente divorciadas de la realidad del país que tenemos y están en el mundo de las ideas, de las aspiraciones, donde cualquier cosa es posible, pero que se estrella con una gran realidad cuando llega a ponerse en práctica. Es lo que te puedo decir. Bueno, gracias al profesor Francisco Bustamante por estar con nosotros en la mañana de hoy, haciendo lo que muy bien sabe hacer, docencia, expresando sus opiniones en base a su experiencia y conocimiento. Que tenga excelente día. Gracias, don Álvaro. Hasta luego, Recha. Hasta luego. Vamos a Chiriquí y regresamos en breve.